Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas para ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión, tú ya debes de tener tu instrumento entregado y se realizarán las debidas observaciones. En la entrega de este instrumento, voy a hacerte las observaciones necesarias para que las subsanes, pero hay algo muy importante que quiero comentarte. Aún con las correcciones, tú deberás hacer un pilotaje del instrumento. Y eso es lo que voy a explicar el día de hoy. Pilotaje de un instrumento, que es características y realización del procedimiento. Acompáñame. Definición de prueba piloto. Conocer el significado del término prueba piloto es lo que vamos a hacer a continuación. No obstante, para ello, en primer lugar, es necesario descubrir el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma. Prueba emana del latín probus, que es equivalente a bueno. Piloto, por su parte, tiene sus antecedentes en el griego en pedón, que es sinónimo de timón. Entonces, una prueba piloto es la prueba de timón, es la prueba que nos va a dirigir. Prueba es una noción de múltiples usos. En esta oportunidad nos interesa su acepción como experimento. Piloto, otro término con diferentes significados, puede tratarse de un prototipo o de un ensayo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ensayo definitivo para que ese instrumento quede perfectamente bien juiciado, como llamamos en investigación, o quede perfectamente bien corregido, para que me entiendas un poquito más. ¿En qué consiste la prueba piloto? Esta prueba consiste en administrar el instrumento a personas con características semejantes a las de muestra objetivo de la investigación. Se somete a prueba no solo el instrumento de medición, sino también las condiciones de aplicación y los procedimientos involucrados. Se analiza si las instrucciones se comprenden y si los ítems funcionan de manera adecuada. Se evalúa el lenguaje de redacción. Los resultados se utilizan para calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez tentativa del instrumento de medición. La prueba piloto se realiza con una pequeña muestra inferior a la muestra definitiva. La mayoría de autores recomiendan que la prueba piloto se realice con el 10% de la muestra total con la que realizaremos la investigación. La prueba piloto es como el último filtro que nos va a servir para tener un instrumento casi perfecto. Consideraciones. Cabe señalar que cuando se desarrolla un nuevo instrumento o instrumentos, es conveniente incluir un elevado número de ítems para elegir los que más contribuyan a la confiabilidad, validez y objetividad de este. Desde luego, sin excedernos y caer en redundancias excesivas. El número o cantidad de reactivos debe ser manejable. La inclusión de cada ítem debe estar justificada, según Newman en 2009. Recordemos que dijimos no mayor a 3 cuartillas. Esa es como la medida ideal de un instrumento. ¿Por qué? Porque no podemos cansar tampoco a quienes nos van a responder. Recomendaciones para la prueba piloto en instrumentos escritos. Es aconsejable que se dispongan espacios para comentarios de los participantes. Solicite a los participantes que señalen ambigüedades, opciones o categorías no incluidas, términos complejos y redacción confusa. Tome en cuenta y evalúe lo escrito por los participantes durante el proceso. Esté atento a que no se presenten patrones tendenciosos por efecto del instrumento en A, el orden de las preguntas; B, el orden de las opciones de respuesta; C, tendencias en las respuestas que siempre tiendan a estar de acuerdo o en contra de todo, sin que realmente sea su opinión, o que respondan no sé a una buena parte de las preguntas, o que dejen sin contestar varios ítems.
simule las condiciones reales de administración de la mejor manera posible. Es decir, es recomendable que dejes un espacio. Aquí en la prueba piloto, anexo, donde les pidas que comenten todos estos aspectos, lo que no haya quedado claro, lo que parezca confuso, lo que no se entienda cómo se va a responder, porque todo eso te va a ayudar a ti. Vamos a suponer que aplicamos la prueba piloto a 10 personas. Y las 10 en la pregunta 3, en la 5 y en la 7 te hicieron observaciones. Quiere decir que la pregunta 3, la 5 y la 7 tendrás que volverlas a reformular. Para eso sirve una prueba piloto, para pulir un instrumento y dejarlo listo para la aplicación definitiva. Versión final. Así, con los resultados de la prueba piloto, el instrumento de medición preliminar se modifica, ajusta y mejora. Se quitan o agregan ítems, se cambian palabras, se otorga más tiempo para responder, etc. Y obtenemos la versión final para administrar, la cual incluye un diseño gráfico atractivo para los participantes y de acuerdo con el medio. Puede ser impreso en papel, en CD, en una página web, en un blog, en una Palm, en una PC, por medio de correo electrónico con Google Forms, como cada quien elija. Si alguien elige hacerlo por Google Forms, podemos hacerlo y me comentan, hacemos un pequeño tutorial para que lo autoadministren por Google Forms. Entonces, así es como se obtienen las versiones finales. El pilotaje es muy importante. Chicos, yo sé que estamos en tiempo de pandemia, pero la pandemia no puede parar nuestra vida tampoco y tenemos de alguna manera que continuar. Entonces, es importante que busquen las condiciones para hacer esta prueba piloto. Autorizaciones. Antes de recolectar los datos es necesario gestionar varias autorizaciones. En primer término, por parte de los representantes de las organizaciones a las cuales pertenecen los participantes. A veces para este fin es necesario preparar una presentación. En segundo término, es conveniente obtener el consentimiento de los propios participantes, particularmente por un medio escrito. El asunto es más delicado cuando se trata de menores de edad y personas con capacidades diferentes. En este caso, el consentimiento es de los tutores y de las propias personas que se integrarán a la muestra. Obtener o lograr el permiso mediante engaños es una violación a la ética de la investigación. Por ejemplo, filmar a alguien sin autorización es violación. Hay que tener muchísimo cuidado aquí en las cosas que estamos haciendo, es decir, no puedo grabar niños, no puedo grabar a alguien sin autorización, no puedo aplicar si son menores de edad y si no hay consentimientos informados o permisos. Tengo que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. Entonces, por eso siempre me gusta dar como esta parte ética donde tenemos que cuidarla y poner mucha atención. Administración del instrumento. Este es el momento de la verdad. Todo nuestro trabajo de planeación y conceptual se confronta a los hechos. Aquí es donde vas a comenzar el pilotaje. Una vez que tengas la versión final, pues vamos a prepararnos para la administración del instrumento. Por lo pronto, el pilotaje sí lo vamos a realizar. Ya veremos después de tener el pilotaje cómo están las condiciones y el semáforo para la administración final del instrumento. Parámetros de la aplicación de prueba piloto. Vas a aplicar a 10 personas como mínimo, a 15 como máximo, que cumplan con las características de la población y de la muestra elegida. Verificarán que el instrumento o instrumentos tengan secciones de observaciones o comentarios. Presentarás las aplicaciones, las analizarás y realizarás la versión final del instrumento o instrumentos. Y una vez que el instrumento esté en su versión final, gestionarás los permisos y autorizaciones para hacer la aplicación. Como dije, pues estamos en una pandemia, pero esto no nos puede detener. Entonces tenemos que buscar los medios, que son los digitales y los electrónicos, para llegar a los demás. Para concluir este gran proyecto, del cual
Me siento orgullosa de los que han cumplido, de los que han seguido los pasos y de los que están aquí al pie del cañón. Porque esto hay dos opciones, o nos fortalece o nos hace más fuertes o nos derrumba. Y creo que la mayoría de ustedes ha elegido la opción de que nos fortalezca y nos haga mejores docentes en la contemporaneidad. Si escuchamos las noticias, pues esta pandemia se va a expandir o va a estar presente entre nosotros durante 2-3 años. Nuestra nueva normalidad será ya no quedarnos en casa. Tendremos que salir con cubrebocas y caretas y desempeñar nuestras actividades cotidianas, porque no podemos estar 2 o 3 años encerrados. Hay que adaptarnos. Sobreviven los más fuertes, eso ya lo decía desde la teoría de Darwin. Entonces, ánimo y sí se puede. Y yo sé que ustedes lo van a lograr. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, a trabajar, que eso es lo que nos corresponde, a realizar tu prueba piloto. Muchas gracias por escucharme, por seguirme, por trabajar, por aplicarte en cada una de la entrega de actividades. Yo sé que lograrás la meta y llegarás al final, que es la realización de tu proyecto. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.